el marco de esta situación, evidentemente tenemos a un país polarizado y sabemos que hay una polarización bastante amplia en distintos sectores. ¿Qué papel juega usted dentro de ese marco de polarización? ¿Cuál es su percepción respecto a eso que se ha venido promoviendo y provocando en el país a raíz de discursos de extremos desde distintos frentes? ¿Y de dónde se ubica usted en esa polarización? ¿Qué hay en nuestro país? En esa polarización lo que se ha buscado es construir una especie de manipulación de la sociedad para evitar resolver los problemas fundamentales. Son actores políticos que viven de la no resolución de sus problemas. Los grandes poseedores de tierras improductivas, que en general son narcotraficantes. En el desorden el narcotráfico gana. El narcotráfico, usted sabe que tiene poder político. No es simplemente un grupo delincuencial. Está dentro de las instituciones de Colombia, maneja. Tienes cuotas de poder, está en el Congreso, está en la justicia, está en el ejército, en la policía, en los gobiernos locales, etcétera, ministerios. Hay otros sectores que no se podrían elegir si no es por la corrupción. La mayoría, además. La mayoría del Congreso no se puede elegir nuevamente congresista si no es con la corrupción, porque son compradores de votos. Y los compradores de votos necesitan, por un lado, miseria para que la gente venda voto, y por otro lado, dineros para comprar esos votos. Y esos dineros no son santos. Aunque puedan provenir de santos. Son dineros que vienen de robarse el erario y son dineros que provienen del narcotráfico. Entonces, la forma de mantenerse en el poder político en Colombia tradicional, tiene unas bases que son, primero, mortíferas, ¿cierto? Necesitan guerra, necesitan violencia, no pueden sin eso, y son corruptas. Necesitan alianzas con el narcotráfico, necesitan robar el erario para comprar votos, y para comprar votos entonces necesitan miseria y pobreza. Entonces tenemos este tipo de sociedad con una economía raquítica, atrasada, que no desigual profundamente, con segregaciones de todo tipo, con una ausencia de democracia total en muchas de las decisiones. Yo la llamaría la dictadura de la corrupción, que usted está viéndolo ya en los escándalos recientes, que son de una, digamos, si se profundiza el análisis de los escándalos, no se queda uno en las ramas del escándalo simplemente, pues lo que está mostrándonos es la degradación de la política y de la justicia. Si a eso no le queremos dar un cambio, entonces ¿qué estamos haciendo? Si creemos que eso es lo que debe continuar, y hay fuerzas con millones de votos en Colombia que quieren continuar eso, los señores que están detrás de Vargas Lleras y los señores y señores que están detrás de Uribe, pues quieren continuar eso. Creen que eso es lo normal, creen que eso incluso es un buen gobierno, aplauden que eso suceda, pero para hacer ese aplauso necesitan ser manipulados, necesitan que les digan, no, es que aquí Petro y estas otras fuerzas que quieren cambiar el país son castrochavistas y cogen entonces o comunistas entonces ahí viene una serie de la FARC, decían antes, ¿no? Antes decían son de la FARC, son terroristas de la FARC. Y fíjese usted que ya la FARC se legalizó, tiene su partido, y nosotros no estamos ahí. Lo que estaban diciendo no eran mentiras, era una manera de manipular a millones de colombianos para mantenerse en el poder de la dictadura de la corrupción. En el marco de todos esos cambios políticos, ¿usted es partidario de una constituyente? Sí, pero nosotros tenemos dos constituyentes, digamos, cercanas. La del 91, que hizo la misma Colombia, la sociedad colombiana, todavía no está muy lejano esa época, y ahí hay una constitución hecha que muchas de sus normas son aún válidas, no ha pasado de moda, digamos. Hay unos temas que quedaron por resolver. Uno, la justicia, indudablemente. Otra, el tema ambiental y el territorio, el agua, el modelo económico y la salud, por poner un ejemplo. La educación pública, aunque la Constitución del 91 sí la reformó en términos progresistas, las contrarreformas que hicieron Uribe, y acuérdese usted, y Pastrana, pues le quitaron los recursos y la mandaron a hacer casi que a una renuncia del saber, a una educación raquítica y muy pobre para la sociedad colombiana. Estos temas están en el vacío hoy,
y necesitan de ser acometidas por la sociedad. Y hay otra constituyente cercana, que es la del vecino, que entonces es monopartidista, de un solo color, ¿cierto? Está más con la intención de ser usada contra los otros colores. Yo pienso que entonces, si se plantea una constituyente en Colombia, que muchas voces la están ya diciendo, no puede ser ni como la del 91, es decir, no necesita repetir lo que ya se hizo. Por eso yo hablo de una constituyente territorial que aboque unos problemas centrales que no están resueltos. La justicia, el territorio y el agua, como una necesidad hoy para tomar decisiones, la salud, la educación. Y no puede ser como la del vecino, no puede ser una constituyente de un color para oponérsela a los demás, no, tiene que ser una constituyente no solamente territorial, sino pluralista. Vecino se refiere a Venezuela. Sí, tiene que ser una constituyente multicolor, es decir, que exprese esa diversidad de la ciudadanía colombiana. Ya que mencionamos a Venezuela, varios precandidatos que han pasado por estos micrófonos lo asocian a usted que si llega a ser presidente, Colombia se convertiría en una Venezuela, y ya tenemos ese espejo que pues ha pasado bastante complicada la situación allá. ¿Qué decirle a esos sectores que lo asocian a usted con el chavismo? Pues eso es lo que ya estábamos hablando, la manipulación y la mentira para impedir el cambio del país y para mantener la dictadura de la corrupción en Colombia. Dígame usted, ¿qué exporta Venezuela? Petróleo. Petróleo. ¿Qué exporta Colombia? Pues cada vez menos petróleo. No, pues estamos exportando petróleo y fundamentalmente carbón. ¿Cuál es la diferencia entre Colombia y Venezuela? Ninguna. Nuestros papás, ¿qué nos dijeron que exportaba Colombia en el siglo XX? ¿Qué exportábamos en el siglo XX? No me acuerdo qué me decían mis papás en esa época. Durante mucho tiempo se planteó el café, ¿no? Café. Entonces, alguien nos sacó de exportaciones agrarias, digamos, el café es la principal, y nos metió a exportar petróleo y carbón como Venezuela. ¿Quién fue? Pastrana y Uribe. Los dos gobiernos anteriores. Entonces, ¿quién nos ha llevado a ser como Venezuela? Pastrana y Uribe. Al centralizar, dice usted, la economía en el petróleo. Lo que pasa en Venezuela es derivado de la lucha por la renta petrolera. Ahora, ¿quién está planteando en la lucha política actual que Colombia deje de exportar petróleo y carbón y empiece a ser una potencia agraria e industrial? Petro. Entonces, ¿por qué me están diciendo que yo quiero que Colombia se vuelva como Venezuela? Si quien volvió a Colombia como Venezuela fue Uribe. Y yo estoy planteando es separarnos tajantemente. Algo distinto. Sí, como un modelo económico centrado en la agricultura, en la industrialización de Colombia y el medio ambiente del petróleo y el carbón. Es que mire, yo llevo años, porque fuera ahora, pues usted podría decir, bueno, eso es porque es ahora. No, ¿qué era lo que planteaba Bogotá Humana en su programa de gobierno? En primer lugar, superar la segregación social, ¿cierto? En segundo lugar, adaptarnos al cambio climático y mitigarlo. Y en tercer lugar, fortalecer el poder público. El cambio climático, ¿quién lo produce? ¿O qué lo produce? La industria. Bueno, un proceso productivo en el mundo, ¿cierto? Que usa petróleo y carbón. La materia prima que produce los gases de efecto invernadero, que calientan el planeta y producen entonces el cambio del ciclo del agua. El agua se derrite más rápido en los polos, el agua se evapora más rápido en la zona tórrida, entonces hay unos cambios del clima dramático que lo estamos padeciendo. Es el petróleo y el carbón. Entonces tienen el primer político en Colombia que dice hay que detener el cambio climático como política, y le dice a usted, a la sociedad, hay que dejar de usar petróleo y carbón, vías sin carro, metro eléctrico en Bogotá, tranvías eléctricos, bicicletas, ferrocarriles en el país, ordenar el territorio alrededor del agua para adaptarnos al cambio climático y no morir en los cambios del clima. Tienen un político que lleva años diciendo esto, que lo practicó en su gobierno, que fue destituido 15 años por poner el reciclaje por Ordóñez, ¿cierto? Que es una medida para mitigar el cambio climático. Y entonces le dicen es como Maduro. Y resulta que la economía de Maduro es la exportación de petróleo. Es decir,
la exportación de la materia prima que produce el cambio climático. Entonces, alguien está engañando aquí, y no soy yo. Alguien está produciendo una mentira sobre las mentes de millones de colombianos con una intención: que tengan miedo, que no voten por el cambio. ¿Y para qué? Para mantener este sistema de privilegios y de corrupción hasta los tuétanos, de los cuales solo se benefician 1000 politiqueros y narcotraficantes que nos llevan a la violencia y se perjudican 50 millones de colombianos. Y todos esos sectores, que usted mismo los acaba de mencionar, algunos de ellos, pues lo atacan bastante a usted. Entonces, ¿por qué cree que se genera tanto ataque? Usted lo decía ahorita en un foro. Yo represento la transformación. En un foro usted decía que una candidata dice que hagamos una alianza sin usted. Entonces, ¿por qué lo atacan tanto? Porque representamos la transformación. La transformación implica que unos privilegios se acaban. Los privilegios de tener haciendas de 1000, 2000, 5000 hectáreas, 100.000 hectáreas sin producir. El tema de tierras. El tema de tierras, ¿cierto? Que está ligado ese tipo de privilegiados al narcotráfico y a la politiquería tradicional. Si yo digo darle el poder a los grupos segregados, indígenas, afro, mujeres, pues el grupo más segregado de Colombia es la mujer, la niñez, que fue lo que hicimos en Bogotá Humana. ¿Quiénes pierden? Pues los privilegiados, los que no han sido segregados, los que han manejado este país por 2 siglos consecutivos sin siquiera producir una sociedad igualitaria, sino que tenemos la sociedad más desigual del planeta y una de las más violentas del planeta. Pues yo quiero cambiar eso, cambiarlo hacia una economía productiva e incluyente, donde el saber y por tanto la educación y la cultura sean el eje central de las transformaciones, diversa, multicolor, profundamente democrática, donde las ciudadanías decidan sobre sus territorios, y eso le preocupa al grupo de los privilegiados. Por eso entonces, porque saben de la fuerza de este discurso, que además ha sido demostrado en el gobierno de la Bogotá Humana, en materia de salud, en materia de educación, en materia de cultura, en materia de democratización, les da miedo y provocan una manipulación alrededor, como le decían a Gaitán. Es que Gaitán es comunista, hasta que lo mataron, ¿cierto? Entonces ahora dicen Petro es castrochavista. ¿Hasta cuándo? Que ojalá no pase. Doctor Gustavo